El conflicto en Afganistán, una tragedia que no se ve para cuándo se pueda resolver. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje, reporta. Alberto Peláez, te saludo. Este tema que nos tiene consternados a todos en el mundo. Medios internacionales han dado a conocer que al menos 6 menores de edad perdieron la vida ayer en Afganistán luego de un ataque que llevara a cabo Estados Unidos en una zona cercana al aeropuerto internacional de Kabul. Un oficial de la policía dijo que un cohete golpeó una casa y un vehículo que se ubicaban en el distrito 15 de la capital y que dentro de las víctimas mortales se contabilizaban a por lo menos 6 menores, uno de 10 años, otro de 9, uno más de 4 y otro de 3 y 2 más de 2 años. De acuerdo a medios internacionales, el objetivo del dron estadounidense era un atacante suicida que conducía un vehículo cargado con explosivos. Decía yo a la presentación de esta sección que ha sido y es toda una tragedia y no se le ve para cuándo, Alberto. Emanuel, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, no se le ve para cuándo. Esto que ha hecho Estados Unidos y que ha hecho la comunidad internacional, los grandes organismos como Naciones Unidas, la OTAN, la verdad es que es incalificable. Estados Unidos llega hace 20 años a Afganistán queriendo resarcir, Emanuel, queriendo resarcir aquel golpe terrible, que fue terrible, las Torres Gemelas y el Pentágono. Mucha gente dice, no, por el petróleo. En Afganistán no hay petróleo, por el gas. Hay muy poquito gas. No era el objetivo de Estados Unidos no era ese, era resarcir. Y una vez que acaban con el talibán, porque el talibán era el que permitía que los diferentes facciones terroristas pudieran vivir en Afganistán y fuera su refugio. Y una vez que acaban con el talibán y con Osama Bin Laden, que antes estaban ya en Allahabad, en Tora Bora, en las montañas de Tora Bora, y finalmente termina en Pakistán, Estados Unidos se va. Pero Estados Unidos se va con el resto de la comunidad internacional, habiendo dejado en Afganistán algo de democracia, algo de libertad, y se va y deja 38 millones de personas a su suerte. Y hay que recordar que Afganistán, especialmente Kabul, en los años 60 fue un gran país, una gran capital donde se escuchaba jazz, donde las mujeres pudieron votar a partir del año 64. Y vuelve a una involución terrible, y esa involución, Emanuel, es que es el retroceso total de las mujeres, de los niños. Yo viví en Afganistán durante 7 meses, en el año 2001 y 2002. Y conocí bien cómo fue aquel Afganistán. Yo recuerdo un Afganistán en las que, por ejemplo, en Kabul había casas, estaban casi todas destrozadas, pero las casas que estaban en pie todavía, algunas estaban tintadas las ventanas de negro. Y eso quería decir, para que nos hagamos una idea, que ahí vivía una viuda con sus hijas. No tenía descendencia masculina, el marido había muerto y no podían salir de las casas porque si salían las apedreaban y las mataban de esa manera, o si no morían de inanición en sus casas. Ese es el régimen del talibán y ese es el régimen que hoy impera, por mucho que quieran dar una idea de ser más laxos y ya no son como antes. Yo desde luego no me lo creo, yo lo viví y lamentablemente la comunidad internacional ha dejado que ese régimen vuelva a hacer de las suyas, Emanuel. ¿Ves alguna posibilidad de solución, alguna salida, Alberto? Yo creo que no, o no por lo menos de momento. Al final aquí no hay más que... Ahí hay un gran pacto. No hay que olvidar que el talibán llega ahora mismo de nuevo a Afganistán después de haber negociado en Qatar, que es uno de los reinos más poderosos desde el punto de vista económico y ha habido un pacto muy potente con diferentes estados. Yo creo que no hay mucha posibilidad, que el reducto se va a quedar, que le sigue interesando mucho al talibán, y no solamente a Afganistán, al régimen del talibán en Afganistán, a Rusia, a China, a Turquía, que un Estado pueda convertirse en un refugio de terroristas, porque iban a estar. Y además, solamente va a vivir Afganistán de lo que siempre ha vivido, que es del opio, es de la amapola y de su exportación. Cuando mucha gente dice bebe del gas, pues sí, hay muy poquito gas en Afganistán. No hay petróleo, es un Estado muy depauperado.
y que ha vivido toda la vida de eso. Entonces, yo no veo una solución viable a corto plazo. Y ahora, hay quienes ubican que el tema de fondo de Afganistán es el litio, que van por el litio, apoderarse del litio, y por eso generan estas condiciones. Mira, Emanuel, Afganistán no es Irak, que estaba podrida de petróleo. Afganistán es un estado que desde el punto de vista geográfico sí interesa mucho, porque es el paso, bueno, ya lo vimos con Alejandro Magno, lo vimos con los británicos en el siglo XIX, lo vimos con los soviéticos en los años 80, con la Unión Soviética de Brezhnev. Ese paso sí interesa mucho. Y a Pakistán le ha interesado siempre tener a una Afganistán muy depauperada y muy triste. ¿Por qué? Porque si no sería un efecto sándwich entre la India, con ese problema que tiene con Cachemira hace muchos años, y una Afganistán muy potente. Yo más bien creo que es un estado que interesa a muchas naciones que esté ahí, que esté dentro de un régimen como el régimen de Talibán, porque va a ser subterfugio de muchos terroristas. Y no podemos olvidar que de esos 100.000 afganos que han salido, muchos están en México, bueno, algunos están en México, otros están en España, en Francia, etcétera, diseminados por todo el mundo. Hubo un gran descontrol, porque hay que recordar que esa salida, que todavía continúa, va a continuar hasta mañana, día 31, ha sido de esa manera, de aquella manera, con un enorme descontrol, entrando en medidas en los aviones. Y por ahí efectivamente sí puede colarse algún terrorista, y pudiéramos vivir en Europa situaciones indeseables como las que hemos vivido en Barcelona, en Londres, en París, en Niza. No existe ante este conflicto. ¿Me escuchaste, Alberto? Decía yo que la ONU no existe ante este conflicto, no se le ve, pues. No, efectivamente, has dado un punto que es muy importante. Yo creo que Naciones Unidas, hace un mes salió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo 3 palabras y no ha vuelto a salir. Ante una crisis de esta magnitud, ¿dónde está Naciones Unidas? ¿Dónde está la propia OTAN? Que viven de fracaso tras fracaso desde hace muchos años, desde la antigua Yugoslavia. Y no aparece. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, apareció hace 15 días diciendo que ya habían cumplido con su misión, que era defender a Estados Unidos en Afganistán. Entonces, ¿dónde está el resto de la comunidad internacional? ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde está la OTAN? Porque, insisto, es muy fácil llegar, hacer todo lo que se hizo, dar un poco de democracia, dar un poco de libertad y marcharte. Y dejar a tu suerte a casi 40 millones de personas que están viviendo, que van a vivir un régimen igual que el que hace 20 años, que fue el que yo viví, que yo no he visto cosa igual en mi vida. Y es un régimen muy duro, muy restricto, donde cada uno hace lo que quiere desde la jerarquía, desde los umás, desde los ulemas, desde los mulás. Ellos son los que tienen el poder y son los que tienen la población completamente sojuzgada. ¿Esta posición que adopta Estados Unidos sorprendió, Alberto? Yo creo que, más que sorprender, yo creo que no creo que a Estados Unidos le sorprendan las cosas, porque, en fin, tiene servicios de inteligencia que son realmente espectaculares. Lo que sí creo es que es una patata caliente que le ha tocado al final a Joe Biden, porque eso arranca con Bush. Hay que recordar que Bush es el que dice: vamos a ayudar a nuestros corazones estadounidenses porque nos han golpeado, lo cual era verdad. Cuando le tocó a Obama, la patata caliente, Obama ya dice: bueno, vamos a seguir ayudando, pero sin la reconstrucción que había prometido Bush. Y cuando llega a Trump, dice American First. Él tiene que buscar la protección de sus soldados, y empiezan a marcharse ya de una manera rápida. Y quien tiene que cerrar la puerta de Afganistán es Biden, y le toca un Afganistán que es sumamente caótica, que además no hay que más que recordar en cuánto tiempo el Talibán tomó el país. Fue cuestión de meses, de semanas, y ahora el problema es que, como la puerta se ha cerrado en falso, hay que volver a cerrarla bien, y a ver quién es el guapo que la cierra bien. Y Estados Unidos, para entenderlo, no quiere conflictos ni con Rusia ni con China, que están ahí aparentemente o presuntamente detrás de este conflicto.
Estados Unidos, lo que yo creo, Manuel, es que más que no querer conflictos con nadie, lo que no quiere es gastar más dinero, porque ni más vidas, porque en Afganistán se perdieron centenares de vidas estadounidenses, murieron muchos soldados españoles, murieron más de 40 soldados españoles en una guerra que no era la nuestra, que no teníamos nada que ver, ni Estados Unidos tampoco, pero una vez que ya se ha cumplido la misión, se van, porque han muerto muchos soldados y han sido muchos billones de dólares los que se han gastado en una guerra que tampoco les correspondía, o no les correspondía de manera directa. Y ahora el problema es a ver cómo se cierra de verdad. Va a ser muy difícil. Muy difícil, sobre todo para la población, decías tú, 36 millones de personas, este gran retroceso, y en particular lo que van a vivir las mujeres que en todos estos años habían ido avanzando en las libertades y que hoy, de nuevo, al principio. Claro, yo te decía antes, en el año 1964 las mujeres en Afganistán pudieron votar. En los años 60 y 70, que fueron los años dorados, o los 20 años dorados de Afganistán, antes de que llegara la Unión Soviética, matara al rey y entrara a la Unión Soviética, fueron años de mucha libertad, que fíjate, pero pasaba nada más en Kabul y en la lejana Herat, en el lejano Kandahar, en el lejano Mazar-e-Sharif, escuchaban que se vivían ambientes de libertad y de un mundo occidentalizado en Kabul, que eso fue una de las causas que dijeron: hasta aquí hemos llegado, no podemos permitir que el mundo occidental entre en nosotros, los mulás, los ulemas, etcétera, como te decía antes. Eso es parte de por qué el régimen islamista entra cuando entra también la Unión Soviética. Pero efectivamente las mujeres en aquel entonces iban con faldas, las mujeres podían opinar, las mujeres podían decir, y de ahí pasamos a que a finales de los años 90 a las mujeres las ejecutaban en los campos de fútbol en Kabul. Y a partir de ahí, con sus burkas, ya no podían salir prácticamente de sus casas. Es muy lamentable, es toda una tragedia, la represión, la situación que se está viviendo, el sufrimiento que hay en estos momentos en ese país, en Afganistán. Agradezco mucho tu reporte, Alberto. A ti, Manuel, muy buenos días.